Dolores Umbridge es uno de los personajes más odiados de todo el mundo de Harry Potter, considerado por muchos peor, incluso que Lord Voldemort. ¿Pero por qué era tan malvada? ¿Cuáles son los orígenes y las razones de su comportamiento? Vamos a descubrirlo. ¡Let's go! Para entender por qué Dolores Umbridge llegó a convertirse en uno de los personajes más crueles de todo el mundo mágico, hay que empezar por su infancia, porque irónicamente Dolores Umbridge no era sangre pura, era una mestiza. Su padre era Orford Umbridge, un mago que trabajaba en el Ministerio de Magia, pero que no ocupaba ningún puesto importante. Era un empleado menor, un funcionario mediocre que nunca destacó en nada, un hombre que había aceptado su lugar en el sistema, y que vivía con una mezcla constante de conformismo y frustración. Por otra parte, su madre Ellen era una Muggle, una persona completamente ajena al mundo mágico, haciendo que en esa casa, desde muy temprano, comenzase a respirarse un ambiente incómodo, porque Orford tenía algo que marcaría profundamente la mentalidad de su hija, un fuerte complejo de inferioridad. Sabía que dentro del ministerio había magos mucho más talentosos que él, magos más poderosos, magos de familias mucho más prestigiosas, y poco a poco empezó a desarrollar una idea peligrosa, que su mediocre posición en la sociedad mágica no era culpa suya. Ese resentimiento se trasladó al hogar, y Dolores creció escuchando una y otra vez que los muggles eran inferiores, que lo no mágico debilitaba a las familias mágicas, que la pureza de sangre era lo que realmente daba valor a un mago, haciendo que el objetivo de desprecio de ambos fuese su propia madre. Pero el momento que realmente cambió todo ocurrió con el nacimiento de su hermano, quien para su desgracia era un Squib, una persona nacida en una familia mágica, pero incapaz de realizar magia. No era un muggle, pero tampoco podía usar hechizos. Era en cierto modo alguien atrapado entre dos mundos, algo que en muchas familias mágicas tradicionales era visto como una vergüenza. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en la casa de los Umbridge. Su padre necesitaba encontrar un culpable, y lo encontró rápidamente. Culpó inmediatamente a su esposa, ya que según su lógica, la sangre no mágica había debilitado a la familia. Dolores, que ya había crecido escuchando ese desprecio hacia los muggles, absorbió esa idea sin cuestionarla, y el resultado fue devastador. El ambiente de la casa se volvió todavía más hostil, resentimiento, frustración, vergüenza, y finalmente ocurrió algo inevitable. La madre de Dolores y su hermano abandonaron el hogar, dejando una profunda marca en la futura profesora, ya que a partir de ese momento, su desprecio hacia todo lo no mágico se volvió absoluto. A los 11 años Dolores recibió su carta para estudiar en Hogwarts, y fue seleccionada para la casa de Slytherin, un lugar que valoraba la ambición y la astucia. Pero Hogwarts tampoco fue el lugar donde encontró reconocimiento. Dolores nunca destacó especialmente. No era particularmente brillante, ni especialmente poderosa, y lo que es más importante, nunca fue considerada parte de la élite estudiantil. El profesor Slughorn, famoso por reunir a los estudiantes más prometedores en su exclusivo Slug Club, jamás lo invitó, nunca recibió atención especial, nunca fue celebrada como una alumna excepcional, y para alguien tan obsesionada con el estatus, eso era algo devastador, porque reforzaba algo que Dolores temía profundamente, la sensación de ser inferior. Ese resentimiento comenzó a crecer, silencioso y persistente, esperando de forma paciente el momento en que pudiera compensarlo. Tras graduarse, Dolores encontró finalmente el lugar donde podría obtener lo que siempre había querido, poder, y entró a trabajar en el Ministerio de Magia. Comenzó desde lo más bajo, un puesto administrativo insignificante, pero tenía dos habilidades que terminarían impulsando su carrera. La primera era su falsa simpatía. Umbridge sabía cómo comportarse delante de las personas que tenían poder. Sonreía, halagaba y obedecía sin cuestionar. Parecía la funcionaria perfecta, pero la segunda habilidad era aún más oscura, una crueldad absoluta con quienes estaban por debajo de ella. Aplicaba castigos sin dudar, seguía órdenes sin cuestionar su moralidad, y utilizaba las reglas del sistema para ejercer control sobre otros. Poco a poco fue ascendiendo, porque el ministerio valoraba exactamente ese tipo de persona, alguien que obedecía al poder y que nunca dudaba en hacer el trabajo sucio. Por lo que la historia de Dolores Umbridge es en muchos sentidos la historia de alguien consumida por el resentimiento, una infancia llena de prejuicios, una adolescencia marcada por la sensación de inferioridad, y una vida adulta frustrada por querer demostrar constantemente que era superior a los demás. Pero aunque su pasado ayuda a entender cómo fue su carácter, no lo justifica. Muchas personas crecen en entornos difíciles, enfrentan frustraciones, y aún así eligen no convertirse en monstruos. Pero Dolores Umbridge no lo hizo. Desde su infancia abrazó la maldad, el poder, el control y la crueldad. Y por eso, incluso en un mundo lleno de magos oscuros y criaturas peligrosas, Dolores Umbridge fue, es y será el personaje más odiado de toda la saga de Harry Potter. Una vez más, si os ha gustado el videito, déjamelo saber en comentarios, y si queréis más contenido como este, dejar vuestro like, suscribiros, y nos vemos en el siguiente videito. ¡Su huevo!